Continuando con el tema de la semana anterior, estuvimos viendo acerca del pastor. El pastor es Jesús de las ovejas, pero ahora estaremos hablando del profeta de Dios. Y sin embargo, cuando hablamos del profeta de Dios, sabemos que Jesús vino en cumplimiento de la profecía y vino como ese profeta que Dios había dicho que igual que Moisés hablaría las palabras de Dios. Pero hoy yo quiero hablar del profeta, porque se acuerda que los profetas también rechazaban la voz de Dios o torcían la voz del Señor. Hoy yo quiero hablar del profeta de Dios y tomando a Jeremías como ese profeta de Dios. Ya hemos hablado acerca de lo que es un profeta y durante este libro, hay varias cosas que se pueden tocar acerca de ese profeta, pero yo hoy quisiera iniciar con el capítulo 26 de Jeremías, versos 2, 3 y 4, y voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor así. Esta versión me gustó porque es un poco más clara y espero que podamos entender. Esto dice el Señor: ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Tenía que hablar a aquellos que venían a adorar y estaban antes de entrar al templo. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Esto es lo que tenía que hablar el profeta. Verso 3. Quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Vemos la misericordia de Dios hablando en todo momento para que se vuelvan a Él. Verso 4, diles, esto dice el Señor, si ustedes no me escuchan ni obedecen las palabras que les he dado, y entonces va a decir cuál es el juicio sobre ellos. Pero vamos a dejar ahí, cuando Jeremías habla acerca del juicio y todo lo que el Señor le ha dicho, y qué dijo el Señor, no encubrirás, que no falte ni una sola de las palabras. No estaba hablando Jeremías, sino estaba hablando de parte de Dios. Entonces en el verso 9, ¿qué es lo que hace el pueblo que escucha la palabra? Los que estaban primero allí le dicen a Jeremías, ¿qué derecho tienes de profetizar en el nombre del Señor que este templo será destruido como fue Silo? ¿Qué quieres decir cuando afirmas que Jerusalén será destruida y dejada sin habitantes? Así que todo el pueblo lo amenazaba mientras él estaba frente al templo. Y tenemos que preguntarnos el día de hoy, ¿quién es verdaderamente un profeta de Dios y cuál es el mensaje que el profeta de Dios debe dar? Vamos a orar. Padre, te damos gracias y en esta hora queremos, al abrir tu palabra, que nos estés hablando no solamente de esos grandes hombres de Dios, profetas como Jeremías, como Ezequiel, como Elías, Eliseo, y aún, Señor, en tu palabra menciona a David como un profeta, Señor, y cada uno de los profetas que hablaron la palabra del Señor. Pero hoy, Señor, es un llamado para nosotros también como profetas de esa palabra, como esa voz profética en medio del desierto, como esa voz profética llamando al arrepentimiento. Y Señor, no permitas que el temor ni que la falta de comunión contigo cierre nuestra boca para hablar, sino que podamos hablar claramente tu palabra sin que falte una sola de ellas. En el nombre de Jesús, amén. Con solamente ese pasaje que acabo de leer podíamos decir quién es el profeta de Dios. Es el profeta al que Dios se le revela y que tiene que hablar cada palabra de lo que Dios le ha dicho, no encubrir ni una sola de las palabras. Es el profeta o el hombre que lleva ese mensaje y que en muchas ocasiones no va a ser recibido por el pueblo y va a ser rechazado, lamentablemente. Ese es el profeta de Dios. Sin embargo, vamos a analizar un poco más hoy quién es un profeta. Y vamos a empezar con el capítulo 20, verso 7. Y vemos a este profeta que en medio de la burla y del sufrimiento que puede enfrentar, dice en el capítulo 20, verso 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y debemos preguntarnos cómo es que el profeta fue vencido o fue cautivado por Dios para ir en contra de su propio bien, para clamar el mensaje de Dios, aunque lo que recibía era rechazo, burla
o amenazas de muerte, o de hecho trataban de matarlo. ¿Cómo es que el profeta llegó a este punto de decir, me va mal, pero yo sigo hablando la palabra de Dios? Y empieza el verso diciendo, me sedujiste. Y en el buen sentido de la palabra, no es como hoy hablamos de seducir en la manera sexual, sino seducir en la definición es hacer que otra persona se sienta atraída o enamorada, utilizando los recursos necesarios para ellos. O sea, Dios había hecho que Jeremías le amara. Se presentó, le habló, lo llamó a su presencia, que Jeremías no podía negar que amaba a Dios. Y aunque las cosas eran difíciles, ¿qué hacía? Permanecía porque amaba a Dios. ¿Un matrimonio permanece porque no tiene problemas? ¿Porque todo es fácil? Porque se ama a la otra persona. Y algunos llegan al punto de decir, es que él o ella es mi cruz. Y no, hermano, ni él ni ella es su cruz. La cruz de Cristo es diferente. Sin embargo, las dificultades se pueden vencer porque hay amor y trabajamos. Y no solamente hay amor de un lado, sino de ambas partes hay ese amor. Y se logra un propósito. Entonces, ¿qué había hecho Dios con Jeremías? Le había mostrado su amor. Se había revelado a él. Cuando alguien ha tenido una comunión o ha tenido un encuentro con Dios, verdaderamente ha nacido de nuevo, pueden venir dificultades, pueden venir luchas, pueden venir muchas cosas, pero esa persona permanece en Dios porque ama a Dios, porque ama a Cristo, ha conocido a Cristo. Quien no ha conocido a Cristo es fácilmente movido y puede ser que ahora lo veamos firme y después no, porque no ha conocido verdaderamente el amor de Dios. Cuando dice me sedujiste, es que algo había experimentado el profeta de Dios en ese encuentro, en esa comunión cercana con Dios. Así que, aunque no quisiera hablar del Señor, aunque viniera sufrimiento sobre él, Dios le había cautivado con su amor, con su presencia. Es como cuando nosotros pensamos, en el mundo tenemos aflicciones. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Ponemos nuestra mirada en Jesús. En el mundo tenemos luchas, que dijo Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán consolados. El hombre que ha tenido ese encuentro con Dios no está viendo esa situación adversa, sino está viendo la recompensa en Dios, y que a pesar de esa dificultad, ¿quién está con él en todo momento? El Señor. Cuando usted está enfermo o enferma, ¿quién es el que está con usted ahí? Su esposa, su esposo. Y hay un dicho común que dice que al amigo se le conoce ¿dónde? ¿En la cárcel o en la enfermedad? ¿No? Y es cierto, hermano. A veces puede tener muchos amigos, pero cuando usted está enfermo, su esposo o su esposa está allí, su padre está allí, ¿o no? Su madre. Son los que quedan. Pero cuando pasamos por dificultades, ¿quién está con nosotros? Dios está con nosotros. Dice en el verso 9, capítulo 20, verso 9, y dije, o sea, en su humanidad, Jeremías decía esto: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, porque todo le iba mal, ¿no? Pero como había sido seducido, había llegado a amar a Dios de tal manera, ¿qué dice después? No obstante, o sea, a pesar de que yo dije eso y a pesar de que en mi lógica yo no podía seguir haciendo eso, ¿qué dice el verso? Había en mi corazón como un fuego ardiente, metido, ¿dónde? En mis huesos. Traté de sufrirle y no pude. Traté de resistirlo. O sea, se había metido ¿a dónde el Señor? Hasta mis huesos. ¿Sí? ¿Cómo es el corazón alegre? O el corazón triste. Seca los huesos, ¿no? El corazón triste, el espíritu triste. Pero el corazón alegre es el remedio del Señor. Es hasta un canto para los niños. Es un pasaje de la Biblia que lo cantan. Pero hermano, el amor del Señor llegó ¿hasta dónde? Hasta los huesos. Cuando unió Dios al hombre y a la mujer, o cuando el hombre en el huerto de Edén ve a la mujer, ¿qué dice?
es hueso de mi hueso, carne de mi carne, es parte de mí. Así que cuando llegamos a tener esa comunión con el Señor, y hoy cantábamos que seamos un santuario para el Señor, donde el Señor pueda reposar, donde pueda habitar. Cuando llegamos a ese encuentro con el Señor, nuestra vida se convierte en un santuario, en un templo donde el Señor habita. Y ha llegado a llenar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, hasta nuestros huesos, dice Jeremías. ¿Ama usted así al Señor, hermano? ¿De verdad? ¿Amén? ¿Aún para llegar temprano al culto los domingos? Que a veces decimos que amamos a Dios así, pero en pequeños detalles decimos, ¿cómo es que amamos a Dios? ¿Amamos a Dios a tal punto para enfrentar las dificultades? El profeta va a seguir enfrentando dificultades aunque tenga esta decisión. Y el profeta va a seguir hablando del Señor aunque no le escuchen, porque hay un amor, el amor por el Señor, lo que le ha cautivado, que va a seguir hablando de Dios. Si usted ama a Dios, no puede callar el evangelio de Jesucristo, no puede callar de anunciar las buenas nuevas. Vamos al capítulo 25, versos 1 al 8, y cómo el profeta sigue hablando aunque no le escuchen, porque ese amor le cautiva. Verso 3, aunque es del 1 al 8, pero voy a leer solo ciertos versos. Verso 3: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, son 20 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Hasta este punto, si su ministerio fueron 40 años, pero ahora dice, durante estos 20 años, ahí llevaba 20 años, he hablado esos 20 años, sí, he hablado esa palabra 23 años, ¿y qué pasó? Ustedes no han oído, ¿y eso le hacía desistir? ¿Cuánto tiempo hemos sido creyentes y hemos hablado la palabra tal vez a alguien y no ha querido oír? ¿Y verdad que nos desesperamos luego? Ya le dije 2 veces, ya oré 1 semana y no se convierte. ¿Cuántos tardaron más de 1 año para conocer al Señor aunque les hablaron? ¿Cuántos? 2 años. A ver, ¿quién tardó 5 años y no se convertía todavía? Más de 5 años. Ya, más de 10 años. ¿Verdad? Si no hubiera habido un profeta como Jeremías, alguien que le estuviera hablando por más de 10 años, que le estuviera mostrando el amor de Dios por más de 10 años, tal vez usted no hubiese escuchado. Pero hubo alguien que tuvo ese corazón por 5, por 10, por 20 años o por más años. El profeta de Dios no se va a desanimar por las adversidades. Usted es un profeta de Dios. Verso 4: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, o sea, no solamente Jeremías, todos los siervos, todos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar. O sea, aunque no le escuchen, ¿qué hace? Insiste en hablar la palabra de Dios. Verso 5: cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino, otra cosa que hace el profeta, no le dice todo va a ir bien, sino dice, vuélvete de tu mal camino. Y este pueblo debía arrepentirse. Verso 6: y les decía, no vayáis en poses de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Este es el mensaje que el profeta estaba dando y que el profeta, de hecho, hoy también da. ¿Cuál es el mensaje? Vuélvanse a Dios de sus malos caminos, no vayan en pos de dioses ajenos y no provoquen la ira de Dios. Son 3 puntos muy sencillos que encontramos en el verso 4 y 5. Pero hay una constante. De hecho, al final del verso 3 dice, pero no oísteis. Al final del verso 4, pero no oísteis, y luego dice, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Verso 7 continúa de la misma manera, pero no me habéis oído. ¿Y esto detuvo al profeta? Porque sabe que no es su palabra, porque sabe que no es su obra, porque sabe que el resultado no depende de él. El resultado, la obra, depende de Dios. El mensaje viene de Dios. Verso 8: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Y va a seguir hablando, aunque no escuchen. El profeta va a reflejar el corazón de Dios mismo.
El profeta hablaba, pero ¿quién le daba esas palabras? Dios. O sea, Dios quería comunicarse, Dios quería advertir, Dios estaba hablando, pero el pueblo no escuchaba. Cuando no escuchan al profeta, no están escuchando a Dios. Jesús dijo: bienaventurados sois en las bienaventuranzas, del verso 12 del capítulo 5 de Mateo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Alégrese y gócense, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Cómo le llama a usted? A usted que habla la palabra de Dios, que conoce al Señor, profeta. Entonces, hermano, el profeta de Dios va a mostrar el carácter de Dios, el amor, la persistencia. No va a encubrir las palabras de Dios, va a hablar solamente lo que Dios le da, ni más ni menos. Solamente entonces una persona verdaderamente enamorada de Dios puede seguir hablando la palabra a pesar del sufrimiento, el rechazo, las amenazas. Y aunque hable la verdad de Dios y parezca que no le escucha y no hay fruto, solamente puede permanecer hablando la palabra, porque las fuerzas no provienen de él. Cualquiera de nosotros se desanimaría. Humanamente nos desanimamos. Pero la fuerza no proviene de nosotros, sino proviene de Dios. Entonces el profeta sigue escuchando atentamente la voz de Dios. Habla constantemente la palabra de Dios. Y hay una constante en el libro de Jeremías y en muchos de los profetas, que cuando ellos van a dar una profecía dicen de esta manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo. No están diciendo es mi palabra. El Señor me dio esta palabra y yo solamente la doy. O también dice: el Señor habló a mí. Y entonces ellos vienen y dan esta palabra. Pero el falso profeta no ama a Dios, no habla las palabras de Dios, desertará en las dificultades, no escucha a Dios porque no tiene una comunión con Dios. De hecho, no conoce la voz de Dios. Por eso no puede hablar la palabra de Dios. Pero el profeta de Dios únicamente oye y habla la palabra de Dios. Lo que dice el capítulo 26 que leímos al principio. El profeta de Dios entonces solamente se fortalece porque el Señor está con él. ¿Cuántos han dicho: ya no quiero seguir en este ministerio porque a veces es cansado? A ver, diga así sinceramente a los que tienen ministerio: ¿a poco no es cansado? Lo bueno es que el pastor no se cansa. El pastor no se cansa, no se enferma, no tiene problemas. El pastor, no, a todo le va bien al pastor. No, el pastor también es humano. Usted sí se ha dado cuenta que a veces se cansa, es difícil. Pero ¿qué nos mantiene? El amor al Señor, nuestra comunión con el Señor. Dice en el Salmo 27, verso 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Él se vuelve para nosotros nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra roca. Martín Lutero escribió un canto, un himno: castillo fuerte es nuestro Dios. Y verdaderamente eso es el Señor para aquellos que le amamos. Eso es lo que nos sostiene. Dice, regresando a Jeremías, en el capítulo 23, verso 18, hablando de este profeta, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que lo mantiene? Este punto que vamos a leer es lo más importante del profeta. Usted quiere ser usado por Dios, usted quiere mantenerse en la presencia de Dios, quiere hablar solo las palabras de Dios. Hermano, medite la palabra de Dios. Y no le estoy hablando del método de meditar. Entre a la presencia de Dios, oiga sus palabras en las Escrituras, personalmente ore, tenga su comunión con el Señor, alabe a Dios, tenga su culto personal. Y entonces usted va a conocer el corazón de Dios, va a ser fortalecido, el Espíritu de Dios va a estar hablando a su vida. Dice el capítulo 23, verso 18: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó sus palabras? ¿Quién puede estar en ese lugar secreto y oír, ver, recibir revelación? Solamente
el hombre que está enamorado de Dios, la mujer que conoce verdaderamente a Dios. Continúa el verso diciendo: ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ese es el profeta de Dios. No es alguien sobrenatural, como hace rato en la clase decía el pastor Joel. No es alguien que se quita el saco y que lo avienta y se caen todos y que hacen show. No, ese no es el profeta de Dios. El profeta de Dios no es el que da un mensaje muy bonito y todos dicen: ay, qué bueno, mira, todo te va a ir bien. Ese no es el profeta de Dios. El profeta de Dios es usted, que puede entrar en lo secreto del Señor, ver, o sea, tener revelación, oír la palabra de Dios, está atento a su palabra. Y cuando dice está atento, no quiere decir solamente que escucha, sino que pone por práctica esa palabra de Dios. Un profeta no es un trabajo, un ministerio que se puede desarrollar por iniciativa, por capacidad, por habilidades humanas, por un liderazgo o conocimiento humano, porque fue a una escuela, a una universidad. Sino un profeta de Dios es aquel que, según este verso, capítulo 23, verso 18, estuvo en intimidad secreta con Dios. Hermano, yo le animo a que usted entre en esa intimidad con Dios. Si no sabe meditar, acérquese a cualquiera de los hermanos que están en un ministerio, le van a enseñar a meditar. Hay cursos para meditar la palabra de Dios, para que pueda oír diariamente la palabra de Dios. ¿A cuánto les gustaría escuchar la voz de Dios audiblemente? Así que le escuche fuerte. Lea la Biblia en voz alta. Sí, sí, hermano. Y va a escucharla audiblemente. Pues Dios le está hablando. Ese hombre que está en la intimidad, en la relación, solamente es aquel que ha nacido de Dios, que ha reconocido al Señor como su Salvador. ¿Usted le ha reconocido? Conózcale, acérquese, ámele, tómese de su mano. Voy a decirlo como había un canto: acuéstese en su pecho y oiga su corazón. ¿Cómo decía ese canto? Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes Muy bien. ¿Cómo quién? Bueno, la hermana cantaba hace algunos años allá con su hermana en Oaxaca, ¿verdad? Tenían su dúo. Y hermano, esa es una realidad. Aunque Juan no se acostó en su pecho, dice que estaba más cerca de él. Pero es cierto, queremos estar cerca del Señor. Tal vez no de manera física, pero en oración, en la palabra, Dios nos habla. Podemos escuchar, sentir lo que Dios está sintiendo. Ese hombre está en intimidad. Además dice que vio y oyó. Esto es, las revelaciones secretas de Dios se le dan a conocer a ese hombre que va a su palabra, que puede entender su propósito. Está oyendo la voz de Dios, puede entenderla porque medita diariamente en ella. Meditar la palabra de Dios, ¿qué es? Que esa palabra esté constante. Hagá es la palabra en hebreo. Que repita constantemente, como un susurro, esa palabra. Que esa palabra esté en su corazón y en su mente día tras día, momento tras momento. Esa persona es el profeta que ha estado en la intimidad con Dios. Cuando dice también que estuvo atento a la palabra de Dios, es que no se desvió de cosas secundarias, no buscó su interés, sino puso su atención en lo que Dios quería. No se ha sentado en silla de escarnecedores. Oye la voz de Dios y la conoce. Es como en Juan 10, cuando habla del pastor, que sus ovejas oyen su voz y le conocen. Los hombres naturales o carnales no pueden percibir esto o distinguir la voz de Dios, esta revelación. No pueden oír lo que Dios está hablando en secreto. Y aquel que, llamándose cristiano, también no entra en el secreto de Dios, ¿cómo puede escuchar la voz de Dios? Cuando Jesús enseña acerca de la oración en el Padre Nuestro, también dice, y no solamente de la oración, también del ayuno, dice: no sepan los demás que ayunas, no sepan los demás que oras, ni que das ofrenda y que levantas tus
tus manos y dices, mira cuánto he dado o cuánto oro. Dice, ¿dónde? En lo secreto, en tu recámara, allí ora al Señor. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Esa revelación solamente se tiene en la intimidad con Él. Tiene el privilegio, usted como Jeremías, de escuchar esa misma voz de Dios hoy. ¿No se goza por eso, hermano? Tiene ese privilegio, igual como Ezequiel, igual como Elías, igual como Abraham, hombres de Dios que Dios les habló y que ellos pudieron escuchar. Pero Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 y 15, que los naturales ni siquiera pueden entender o entrar en la presencia de Dios, menos comprender esas cosas espirituales. Dice así literalmente en la versión 60, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solamente el espiritual puede entrar en la presencia de Dios, que es otro tema. Entonces, espiritualmente puede conocer lo secreto de Dios. Espiritualmente puede estar en la intimidad con Él. Espiritualmente puede ser transformado en la imagen de Cristo. Puede ser renovada nuestra mente como la mente de Cristo. Dice en el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque, verso 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Lea conmigo la última parte del verso 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso solo los nacidos de nuevo pueden tener ese corazón nuevo y la mente de Cristo, y pueden tener la revelación del Señor. Si usted está teniendo esa intimidad como Jeremías, está oyendo la voz de Dios, no se va a desanimar cuando vengan las tribulaciones y las pruebas. Dios está revelando. Y Dios le dice a Jeremías, ahora ve y ponte a la entrada de la puerta. Qué difícil, ¿no? Hablarle a aquellos que dicen que conocen al Señor, pero su vida no muestra la obra de la salvación. En 1 Corintios capítulo 2, versos 7 y 9, ¿qué es lo que Dios le está revelando ahora a usted? A mí, a los que conocemos al Señor. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculto, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Y de qué va a hablar? De la salvación en Cristo Jesús. De eso nos está hablando. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, mire este hombre, esta mujer que entra en los secretos del Señor. Igual que Jeremías, usted hoy puede entrar en la presencia y en los secretos del Señor. Verso 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Le ama usted? Para usted está preparado esto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y de aquí muchos se basan para decir o sacar enseñanzas y doctrinas erróneas. Pero ¿qué es lo que el mismo pasaje nos dice? ¿Qué es lo que el Señor nos está revelando? Y cosas que no pueden entender ellos, que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Qué es lo que Dios está revelando en lo secreto? Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, lea conmigo, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué nos está revelando el Señor? A Jesucristo, la obra de salvación, el amor de Cristo en nosotros. ¿Qué gozo podemos tener hoy, no, hermanos? No sé si usted se goza. Y si no, ese amén está muy frío, como el clima de hoy. Ese amén debe ser convencido, hermano. ¿Hace cuánto tiempo que usted no medita u ora? ¿Hace cuánto tiempo que no ha sido quebrantado en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no deja sus cargas a los pies del Señor? Es necesario que usted entre en esa comunión con el Señor. Tenga intimidad, entre en lo secreto, busque la presencia de Dios. El mensaje no ha cambiado. Dios sigue llamando a su pueblo. En el Antiguo Testamento los llamaba que se acercaran a Él. Hoy, ¿qué sigue haciendo? A través de Cristo, llamándonos a acercarnos a Él. ¿Sí? El profeta de Dios, ¿qué es lo que debe hacer? Capítulo 23, verso 22.
No solamente entró en la presencia de Dios, él ha sido convertido, él se entregó, sino ahora su mensaje va a ser un mensaje de amor ciertamente, pero un mensaje de reconciliación, como dice Pablo. Dios nos ha encargado ese ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios, llamarlos a que se vuelvan al Padre a través de Jesucristo, el evangelio de las buenas nuevas. Capítulo 23, verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, en mi presencia, me hubieran conocido, hubieran sido cautivados por mí, entendieran, oyeran la voz de Dios, permanecieran en ella, ¿qué habrían hecho? Dice ese pasaje, lean conmigo. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Qué habrían hecho? Dar, comunicar, transmitir exactamente lo que Dios había dicho. ¿No es lo que dice el capítulo 26 cuando empezamos leyendo? Les vas a comunicar que todo lo que yo te diga sin que falte una sola palabra. Pero continúa este verso, capítulo 23, verso 22, diciendo: y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. No solamente es hablar íntegramente la palabra de Dios, sino llamarlos a la conversión, a conocer al Señor. Todo profeta verdadero proclamó el arrepentimiento. ¿Qué hizo Noé? En Génesis, 120 años habló y no lo oyeron. ¿Qué hizo el profeta Elías? Hablar al pueblo que se volviera a Dios. ¿Qué hicieron los profetas? Vuélvanse a Dios. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicó Jesús al iniciar su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice Zacarías capítulo 1, versos 3 y 4? Hablando precisamente de el volverse a Dios. Estamos hablando de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y se da cuenta cómo esta frase se repite 2 veces en el mismo verso. Uno, volverse a él. Y la otra frase, ha dicho Jehová, ha dicho Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué lo dice el Señor así? Porque está enfatizando esa idea. Si lo quiere leer nuevamente conmigo y vea cómo lo dice 2 veces, una frase tan corta, como si no hubiera entendido a la primera. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es muy insistente. Verso 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué predicaron los primeros profetas? Volveos ahora de vuestros malos caminos y vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová de los ejércitos. La profecía de Jeremías, Zacarías, y Zacarías está diciendo, y todos los profetas anteriores hablaron lo mismo. En Jeremías 23, 27 dice que la gran cantidad de profetas falsos que Dios no había enviado, ellos sí hablaban, pero esos profetas falsos, a diferencia de este mensaje muy específico, esta es la palabra de Dios y vuélvanse a mí. ¿Qué hacían los profetas falsos? ¿Qué hacen los falsos profetas hoy, los falsos ministros hoy? En el capítulo 25, verso 3. 25, verso 3. Desde el año 3 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, son 23 años, ha venido palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Ahora sí, ¿qué es lo que hacían en el capítulo 23, verso 27? Vamos a ver la palabra del Señor, cómo estos, en lugar de hacerlos volver a Dios, los estaban alejando de Dios. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre
con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? ¿No es cierto que ahora los profetas de ahora o los que hablan de una nueva revelación, de esta manera, por sueños, por profecías, qué hacen? Hacen que el pueblo se olvide del nombre de Dios. Y que cada uno dice, cuenta a su compañero al modo de su padre, y se olvidaron de mi nombre por Baal. En lugar de seguirme a mí, hacen que se olviden de Dios. A mí no me gusta, por ejemplo, un devocional, estoy hablando de los libros devocionales, o a veces de muchos comentarios, porque cuando vamos a esos comentarios o a esos devocionales donde viene, por ejemplo, un testimonio y todo eso, la gente se acuerda más del testimonio o lo que dice esa persona que lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo prefiero que usted vaya a la palabra de Dios y se acuerde de lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermano, cuando usted también estudie, cuando usted comparta, no diga, es que dice el pastor. No, usted vaya ¿a dónde? A la palabra de Dios. Mi trabajo solamente es recordarle la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cómo está este contraste en el capítulo 23, verso 27 de estos profetas que hacían olvidarse del Señor, a diferencia, por ejemplo, del capítulo 25, verso 3, donde ¿qué hace Jeremías? Oye las palabras de Dios y las habla. Claro, estos del capítulo 23, verso 27, estos falsos profetas, la gente los escuchaba. Y dice, de hecho, en el verso 27 del capítulo 23, 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan en engaño, en nombre, de su corazón? Y todo lo hacían en nombre de Dios. Verso 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, o sea, que los hace volverse. Verso 30, por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Usan el nombre de Dios, usan a veces la palabra de Dios para hablar de sus propósitos, de lo que hay en su corazón. Pero el profeta solamente hablaba lo que Dios le decía. Vamos al capítulo 26, versos 2 y 3, lo que leímos también al principio. Ahora este profeta que ha entrado en la intimidad con Dios, le ha conocido, ha sido transformado, a diferencia del falso profeta, va a hablar lo que Dios le manda. Y dice el verso 2, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande hablarles. No retengas palabra, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. ¿Qué hacemos cuando hablamos la palabra de Dios? ¿Es porque tenemos algo contra la gente? No, es porque amamos a la gente. A veces nos llaman intolerantes, pero lo voy a decir con mucho cuidado. Tenga cuidado con las palabras que voy a decir y no se saquen de contexto. Pero no puede haber nada más inclusivo que la iglesia de Dios. Yo voy a decir, pero no inclusivo a la manera del mundo. Porque en la iglesia de Dios, ¿quiénes venimos? ¿O cómo llegamos? ¿Borrachos? ¿Mentirosos? O sea, así llegamos, ¿no? Ya el Señor nos cambió. Bueno, pero ya el Señor nos cambió. ¿Adúlteros? ¿Qué más? ¿Ladrones? Puede ser. ¿Homicidas? ¿Mentirosos? ¿Idólatras? ¿Orgullosos? ¿Y qué significa inclusión verdaderamente? Inclusión es que puedan participar de lo mismo, sin diferencia. Pero cuando llegamos, el mensaje de volvernos al Señor no es el mismo para todos, es el mismo. Y todos nos volvemos al Señor. Por inclusión no podemos hablar que si alguien viene ciego, yo me tenga que sacar los ojos para que sea inclusión. No, es ayudarle a que pueda ver.
en su corazón, en su oído, la palabra de Dios. Eso es verdadera inclusión. Que puedan oír el mismo mensaje, pero todos lo recibimos y nos convertimos al Señor. No es la inclusión del mundo, no es el engaño del mundo. Espero que no me corten esto en la transmisión, ¿verdad? A los de aquí no, pero Jesús hacía esto en Isaías 53. De hecho, Jesús mismo está hablando y la expresión con que inicia retóricamente en el capítulo 53, verso 1 de Isaías, está diciendo, no escuchan el anuncio, pero dice de esta manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. O sea, aunque hay una esperanza, está hablando del Mesías, no escuchan el mensaje, es lo que está diciendo en pocas palabras. ¿Y qué más dice de esto? No hay parecer en él, o sea, no es deseable para muchos, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y Jesús mismo dijo: si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Si él, hablando y trayendo el mensaje directo del Señor, fue rechazado, ¿no habrá quienes rechacen el mensaje que les damos? Puede ser que sí. Hoy se necesita esa palabra profética. Se necesita que se haga volver el oído y el corazón de la gente al Señor. Profetas en el mundo, en este mundo que se está muriendo y que está en la oscuridad. Profetas en el mundo que mantengan, uno, la comunión, el secreto, la intimidad con Dios, que oigan las palabras de Dios, que al salir de allí puedan hablar solamente las palabras que Dios les ha dado y no retengan ninguna de ellas. ¿Por qué es importante entonces la voz profética hoy como en aquellos días? Dice el capítulo 23 de Jeremías, verso 13: porque en los profetas de Samaria he visto desatino. En el verso 14: en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Porque habrá muchos que estarán hablando cualquier cosa y se necesita que usted entre en esa intimidad con Dios, conozca la palabra de Dios. ¿Para qué son los cursos también que estamos dando en la iglesia? Para que usted crezca, se fortalezca y entonces levante esa voz profética el día de hoy. No esa voz que dicen, el Señor dice así y dan cualquier revelación, sino que usted hable la palabra de Dios. Ezequiel 3 nos dice cómo este profeta también entraba en la presencia de Dios. Y dice Ezequiel 3, hablándole precisamente al profeta, dice que Dios le dijo que comiera del rollo y que le hablara a Israel. Y verso 2: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas del rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Coma esa presencia de Dios, que sea dulce. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y entonces le dice: entonces por eso yo te hago a ti fuerte y pongo tu frente dura como el diamante, para que no te venzas ante ellos, no tengas temor. En el verso 12, vea conmigo, y esto es muy importante, no solamente en Jeremías, en Ezequiel, en usted hoy. Cuando entra en esa comunión con Dios, el profeta oye la voz de Dios: y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. El espíritu lo va a levantar, la gloria de Dios lo va a sostener. Verso 14: me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿No puedes decir amén a esto, hermano? Yo creo que sí. Entonces el Señor está ahí. Verso 17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Verso 22, vea cómo el Señor está llevándolo, sosteniéndolo, fortaleciéndolo. Y el Señor hará esto con usted como lo hizo con los discípulos. Les dijo: no se preocupen lo que van a hablar. ¿Por qué?
el Espíritu mismo va a hablar a través de ustedes. Verso 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba conmigo la gloria de Jehová. Verso 24. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y va guiando toda la vida del profeta. La gloria, la presencia de Dios. Verso 27. Mas cuando yo te hubiera hablado, porque antes en los versos anteriores le dijo: calla, no hables hasta que yo te diga. Verso 27. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. ¿Cuál es mi oración el día de hoy para usted? ¿Cuál es el llamado de hoy para usted, hermano? Si usted ya nació de nuevo, o si no ha nacido, le invito a nacer de nuevo, a conocer al Señor. Entre en la intimidad con Dios, busque a Dios en su palabra, en oración. Para eso son los servicios, para que también crezcamos y tengamos esa comunión con el Señor, nos animemos. Pero cuando el Señor nos levante, vayamos y hablemos la palabra de Dios. Es un llamado también para la voz profética el día de hoy. Esa voz profética es el evangelismo. No es hablar de nosotros, es llevar el mensaje del Señor. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. El mensaje es: conozcan a Cristo, la salvación para este tiempo. Hoy es el tiempo que esa voz profética se levanta, hermano, en usted y en mí. Jeremías habló, Ezequiel habló. ¿Usted cree que su vida fue en vano? No. Llegó hasta nosotros. Honremos a esos hombres que entregaron su vida para que nos llegara el mensaje. Pero sobre todo, demos la gloria a aquel que dio su vida para que el mensaje de salvación, el mensaje de Dios llegara a nosotros. Honremos el nombre de Jesucristo, siendo profetas, levantando una voz profética el día de hoy. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Mi oración es que usted se levante de esta manera en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que esa voz profética hoy pueda seguirse escuchando. No es la voz de un pastor, no es la voz de la iglesia, no es la voz de un hombre, es la voz que se ha escuchado en la intimidad, en lo secreto contigo, y que en esa intimidad nos ha fortalecido, nos ha llenado de amor, nos ha cautivado, y hoy salimos, Señor, y hablamos esa palabra. Hoy salimos, Señor, fortalecidos y anunciamos el mensaje. Gracias, porque hasta aquí tú has sido con nosotros y sigues levantando a esos profetas, mujeres, hombres, ancianos, niños, adolescentes que hablan esa palabra sin encubrir una sola de ellas. Gracias por el llamado que nos has dado hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano.